Hola compañeras, voy a empezar a hablarles de la discapacidad intelectual para que todas podamos saber de qué vamos a hablar en nuestra exposición. Entonces, esto es sacado del DSM-5, lo que pidió la licenciada, que es como el manual del psicólogo, la Biblia del psicólogo y de todo, donde están todos los trastornos o enfermedades mentales que las personas pueden tener. Está aquí nosotras como integrantes y empezamos con la discapacidad intelectual. Este es un trastorno que comienza durante el periodo de desarrollo. El periodo de desarrollo es de a partir de 0 años a 5 años y afecta en el funcionamiento intelectual. Funcionamiento intelectual más adelante lo vamos a ver, pero es todo lo que nosotros procesamos con el cerebro, con nuestra mente, ¿sí? Es todo lo que nosotros aplicamos dentro del aprendizaje o en diferentes actividades de la vida y el comportamiento adaptativo, es decir, cómo nosotros nos vamos a adaptar a la sociedad. Afecta la discapacidad intelectual, afecta en el comportamiento adaptativo y tenemos tres dominios, conceptual, social y práctico. Conceptual es todo lo que nosotros podemos hacer, por ejemplo, en la escuela, comparar, analizar, eh, clasificar todas estas actividades que hacemos uso de la mente, de la razón. Dominio social es cómo nos adaptamos, cómo establecemos relaciones y vínculos, y el dominio práctico es todo lo que nosotros vamos a hacer. Los criterios diagnósticos son aquellos criterios, valga la redundancia, que se tienen que cumplir sí o sí para poder decir que es un trastorno. Y el DSM-5 nos da diferentes criterios diagnósticos. Todos se tienen que cumplir y en algunos otros trastornos se tiene que cumplir la mayoría. Pero en el caso de la discapacidad intelectual se tienen que cumplir todos, es decir, estas tres características se tienen que cumplir para decir que el niño tiene discapacidad intelectual. Empezamos con el criterio 1, que son las deficiencias en funciones intelectuales, es decir, el razonamiento, la resolución de problemas, la planificación, el pensamiento abstracto, realizar juicios y el aprendizaje. Estos van a tener deficiencias. Y aquí puse por pruebas, ¿por qué? Porque, porque todo esto se va a medir con pruebas, por medio de test. Esto un maestro podría hacerlos, pero a la hora de interpretar y al momento de dar resultados de diagnósticos, es mejor que lo haga un psicólogo. ¿Por qué? Porque ya tiene más experiencia y sabe acerca de muchos conceptos que en los test o en las pruebas se dan a conocer. O psiquiatras, por ejemplo, o personas que se especialicen en pruebas o test psicométricos, proyectivos, cualquier tipo de pruebas. Tiene que cumplirse el criterio 1. También tiene que cumplirse sí o sí el criterio 2, que son las deficiencias en comportamientos adaptativos, es decir, limitaciones en actividades diarias, les va a costar, en actividades como la comunicación, la participación social, ellos no van a poder ser independientes, también van a tener dificultades en el entorno, en el hogar, en la escuela, en la comunidad donde se encuentren. También tiene que cumplir esto. Y también tiene que cumplir de que las deficiencias intelectuales, todo lo que vimos aquí, empieza en el periodo de desarrollo. El periodo de desarrollo, recuerden que es de 0 a 5 años. Es decir, si un niño tiene 3 años y cumple con el criterio 1, cumple con el criterio 2 y por ende tiene 3 años, quiere decir que sí tiene el trastorno de discapacidad intelectual. Pero, ¿qué pasa con un joven de 18 años que de la nada empezó con deficiencias intelectuales, con el aprendizaje? O, por ejemplo, en actividades diarias, si viene la mamá dice, no, es que él cuando era pequeño sí podía, cuando tenía 15 años sí podía, pero cuando cumplió 18 dejó de hacer todo. No tiene el trastorno de discapacidad intelectual porque este empieza desde el periodo de desarrollo, desde la niñez. También este trastorno tiene 4 niveles o escalas de gravedad. ¿Por qué? Porque puede ser leve, moderado, grave o profundo. Ahorita las vamos a ver y las áreas se van a ver afectadas en el dominio conceptual, social y práctico. Dominio conceptual en la escala leve. Esta aparece en la edad preescolar, es decir, antes de la escuela. No pueden haber diferencias conceptuales. ¿Por qué? Porque las diferencias conceptuales o la realización de conceptos, ellos saben que es una puerta. Los niños de 0 a 3 años, 4 más o menos, saben que es una puerta, saben que se abre, saben que se cierra. Pero al momento de decir qué es una puerta, ellos no van a poder hacer el concepto, no van a poder formularlo. Entonces, eso es en todas las edades, en todas las edades. Entonces, en esta edad todavía no se puede ver si sí hay un trastorno o no.
Ya en la edad escolar y en los adultos sí se va a presentar la dificultad del aprendizaje y aptitudes académicas. Por ejemplo, lectura, escritura, aritmética, tiempo y dinero, a ellos se les va a dificultar el aprendizaje. Y en adultos van a tener alteraciones en la planificación, la definición de prioridades, la flexibilidad de la memoria a corto plazo, es decir, van a haber alteraciones en estas cosas, en estas características o actividades. En el dominio social, que es el entorno, alguien que tenga discapacidad intelectual leve va a ser inmaduro en cuanto a las relaciones sociales, es decir, que él no va a poder establecer vínculos a largo plazo. ¿Por qué? Porque no se va a poder comprometer con una relación con un su amiguito, por ejemplo. Él le puede dejar de hablar y ya. Entonces es inmaduro en estas relaciones, alguien con leve. También la dificultad de percibir las señales sociales de sus iguales, es decir, que una señal social puede ser de que hola, o vení, o qué calor, o no sabe lo que está hablando, está loquito, cosas así. Estas señales gestuales o estas señales sociales a él se le va a dificultar percibir, entonces él no va a entender. La comunicación, las conversaciones y el lenguaje son más inmaduros que de lo esperado a su edad. Es decir, que esto no se va a poder desarrollar bien o va a ser diferente a un compañerito. Es decir, tiene 4 años, pero su compañerito él sí ya se expresa bien, él sí ya sabe qué es lo que quiere, pero alguien con discapacidad intelectual no va a llegar a ese nivel de sus compañeritos de nivel normal. También va a tener dificultad en regular emociones y comportamientos apropiados de su edad. Un niño que se sienta triste, que tenga discapacidad intelectual, no va a saber o no entiende muy bien qué es la tristeza y por ende va a llorar mucho, va a hacer berrinches o cosas así. Van a ser comportamientos que no van a ser apropiados para su edad, pero no es porque ellos quieran hacer berrinches, que ellos se quieran portar mal, sino que a él se le dificulta regular sus emociones. También la comprensión limitada de situaciones de riesgo. Ellos no van a saber cuándo están en riesgo, cuándo van a hacer algo que está en riesgo, no van a saber, no lo van a poder identificar. Y corren el riesgo de ser manipulados. ¿Por qué? Porque como no saben, por ejemplo, qué es una situación de riesgo, sus compañeritos le pueden decir, subite en la mesa y brinca en un pie, y él lo va a hacer. ¿Por qué? Porque no sabe, no tiene la conciencia de que se encuentra en una situación de riesgo. Entonces, por eso es que corre el riesgo de ser manipulado en cualquier actividad. Dominio práctico es todo lo que hacemos, toda la actividad todas las actividades que nosotros ponemos en función todo nuestro cuerpo. Aquí pueden hacer apropiadamente las actividades de cuidado personal, es decir, que ellos se van a poder bañar, se van a poder cambiar, limpiar sus zapatos, estas cosas. Sí lo van a poder hacer. Necesitan cierta ayuda con tareas complejas de la vida cotidiana en comparación de sus iguales. Entonces van a necesitar ayuda con tareas complejas, no tanto como las otras escalas, pero sí necesitan ayuda. También los adultos necesitan ayuda en compras, transportes. Si tienen hijos, también van a necesitar ayudas para cocinar y gestiones con dinero. Recuerden que aquí también teníamos conceptual, el dinero no van a entender muy bien, entonces al momento de hacer gestiones de este tipo necesitan ayuda. También van a necesitar ayuda en actividades de ocio, de salud y temas legales. La escala de gravedad moderada. Tenemos los 3 dominios también, el conceptual, que es todo lo que nosotros usamos, lo cognitivo. En todas las habilidades están notablemente retrasadas, es decir, que no van a poder comparar mucho, o sí, pero a comparación de sus compañeritos, no van a poder clasificar las tapaderas rojas, las tapaderas verdes. Van a poder con el tiempo, pero este aprendizaje va a ser retrasado a comparación de los demás. Habilidades preescolares, es decir, todo lo que se hace antes de la escuela, el lenguaje, las actividades preacadémicas, se van a desarrollar, pero lento. Es decir, lo van a ir adquiriendo, alguien que tenga moderado, lo van a ir adquiriendo, pero es lento. En la edad escolar, el proceso de lectura, escritura, matemática, comprensión del tiempo, se produce, sí lo van a poder hacer, pero lentamente a lo largo de los años. Por ejemplo, los niños que tienen 7 años ya saben sumar. Un niño que cuente con discapacidad intelectual moderada va a aprender a sumar, pero cuando tenga 10 años, por ejemplo, va a aprender a restar durante los años, no va a hacerlo igual que sus compañeros. En los adultos, todas las actividades están desarrolladas en un nivel elemental, es decir, lo básico, y necesitan ayudas en todas las actividades académicas. Social, que es el entorno o cómo me relaciono, hay diferencias respecto a los iguales en cuanto a comportamiento social y educativo. Recuerden que el comportamiento no va a ser igual que los demás. El lenguaje es menos complejo que el de sus iguales.
recuerden que tampoco el lenguaje va a compararse con los demás. ¿Por qué? Porque el de él va a estar un poquito menos complejo, menos desarrollado. La capacidad de relación es evidente con familias y amigos, entonces las personas que él conoce, las relaciones van a ser buenas. Alguien que venga de fuera le va a costar mucho adaptarse. Puede tener relaciones satisfactorias de amistad y amorosas a lo largo de la vida. Se puede establecer alguien con discapacidad intelectual moderada. No podrían percibir con precisión señales sociales, es lo que les había dicho la vez pasada, y la capacidad para tomar decisiones y juicios son limitadas. Ellos no van a poder tomar, o no van a ser capaces de tomar decisiones importantes para su vida y no van a poder hacer juicios de acuerdo a los demás comparados con su edad. Sus relaciones de amistad pueden ser afectadas por la comunicación porque a ellos les va a costar comunicarse porque el lenguaje es menos complejo. Entonces sus relaciones con sus amiguitos, por ejemplo, alguien que no le entienda, un amiguito de 4 o 5 años, no le va a entender, se va a ir. Entonces se le va a dificultar establecer este tipo de relaciones. El dominio práctico es todo lo que hacemos. Puede responsabilizarse de sus necesidades personales, comer, vestirse, funciones excretoras, es decir, ir al baño, la higiene, pero con periodos largos de aprendizaje y necesita que le recuerden qué es lo que tiene que hacer. Es decir, un niño de 2 años ya podría saber qué es ir al baño, pero alguien con discapacidad intelectual no sabe. Entonces va a aprender a lo largo de la vida, son periodos largos. No va a aprender igual que un niño de 2 años que no tenga discapacidad intelectual. Y también necesita personas que recuerden qué es lo que tiene que hacer y uno tiene que comunicarse con ellos de acuerdo a lo que ellos puedan captar. Entonces hay que recordarles para que ellos en su periodo de aprendizaje puedan captarlo. Recuerden que no va a ser igual que un niño de su misma edad y que aprende en el periodo normal. También necesitan ayuda en actividades laborales o que requieran habilidades complejas, por lo mismo el dominio conceptual, y pocos presentan comportamientos inadaptados que causen problemas. Es decir, alguien con discapacidad intelectual moderada no va a ir a encender una casa, no, porque esto no se presenta en personas con discapacidad intelectual moderada. Vamos a una escala más, que es la grave. Dominio conceptual es todo lo que funciona en la mente, lo cognitivo. Todas las habilidades conceptuales están reducidas. Ya les dije, comparación, análisis, síntesis, generalización, clasificación, juicios, opiniones, todas estas cosas están reducidas. Es decir, que no, ellos no van a poder hacerlo igual que los demás. Están completamente reducidas. Poca comprensión del lenguaje escrito, de números, cantidades, es decir, que ellos no van a poder escribir completamente bien, ellos no van a poder aprender tantos números, por ejemplo, y por ende sumas, restas, divisiones, todo esto se les va a dificultar. Pueden aprender lo básico, pero aquí tienen cuidadores con una notable ayuda para la resolución de los problemas de la vida. Siempre van a tener cuidadores para ayudarlos. Dominio social, que es el entorno. El lenguaje hablado es bastante limitado. Es decir, que el vocabulario y la gramática no va a ser igual que alguien de su edad. Entonces, por eso les va a costar relacionarse. El habla consiste en palabras o frases sueltas. Por ejemplo, él no va a decir, allá va un carro amarillo. No, sino que va a decir carro o amarillo, carro amarillo o amarillo, ruedas. Entonces, no, ellos no van a lograr conectar frases con ciertas palabras, solo van a ser palabras o frases sueltas. El habla y la comunicación se centran en el aquí y ahora, es decir, ellos van a decir yo como, comer, ahorita. No van a poder hablar en pasado, no van a poder decir yo ayer comí cereal, mañana voy a comer plátanos, no, sino que solo van a poder hablar en presente, discapacidad intelectual grave. Comprenden el habla sencilla y la comunicación gestual. Si ustedes dicen comer, ellos sí entienden. Si ustedes dicen bañarse, sí entienden. Duele, estas cosas sí las entienden, pero tienen que ser acompañadas del habla. Y las relaciones con su familia y otros parientes son fuente de placer y ayuda, es decir, ellos no comprenden qué hay detrás de una relación de amistad, sino que ellos saben que ahí están y que los pueden ayudar y ya. Y el dominio práctico, que es todo lo que se hace, necesitan ayuda para las habilidades cotidianas, o sea, comer, vestirse, bañarse, van a necesitar ayuda, siempre, siempre. Necesitan supervisión constante, obviamente, por todo lo que hemos hablado en la escala de grave, van a necesitar ayuda y supervisión siempre. No pueden tomar decisiones responsables por su bienestar o el de los demás. Ellos, por ejemplo, no van a saber que comer bien es para su bienestar. No, quien va a ver por bienestar de estas personas es quien los va a ayudar, padres, hermanos, cuidadores. Por ellos mismos no van a comprender esto.
El aprendizaje se da a largo plazo, ya lo habíamos platicado, que pueden adquirir ciertas habilidades, pero para aprenderlas va a ser muy, no difícil, sino que va a ser muy prolongado el hecho de que aprendan. Y los comportamientos inadaptados es pocos, lo que habíamos dicho también, de que son muy pocos los casos en donde hay problemas o comportamientos que causen problemas en la sociedad o que se autolesionen. Y por último tenemos el grado profundo, que es el grado más elevado de esta discapacidad. Todas las habilidades en el dominio conceptual se refieren al mundo físico más que los procesos simbólicos, es decir, ellos solo se van a dar cuenta de percibir todo lo que está alrededor, no lo simbólico, porque por ejemplo, si alguien está llorando, ellos no saben que por ejemplo esa persona está triste o algo así, sino que ellos solo ven que alguien está llorando, no tienen la capacidad de descubrir, razonar, analizar por qué está llorando. Puede utilizar objetos específicos para el cuidado de sí mismo, depende de la discapacidad o lo que él cuente, van a utilizar objetos específicos. Se puede adquirir habilidades visoespaciales. Visoespaciales es lo que yo veo y mi entorno. Concordancia, clasificación basadas en características físicas, o sea, ellos van a saber que esto es un mouse morado, pero no van a decir esto es un mouse morado, solo saben, ¿por qué? Por las características, van a poder clasificar, pero no van a poder explicar qué están haciendo. Alteraciones motoras sensitivas pueden impedir el uso de objetos. Motoras es que, por ejemplo, los bracitos no pueden coordinar los movimientos, no pueden explicar cuando se queman, por ejemplo, porque la sensibilidad, ellos no pueden razonar en cuanto a esto. Dominio social, interacción. Recuerden que la comprensión es muy limitada, la comunicación es simbólica y el habla y la gestualidad, lo que les decía, comer, o sea, su comprensión va a ser muy baja, pero sí van a comprender si nosotros debemos comer o algo así. Comprende instrucciones o gestos sencillos, todo va a ser sencillo. Expresa deseos y emociones mediante la comunicación verbal. Por ejemplo, van a ser como así, o van a reírse, o si están muy felices, o van a hacer esto si sienten frío, pero ellos no van a decir siento frío, quiero un suéter. No, solo van a hacer esto. También disfruta de las relaciones con familia y amigos. Las alteraciones físicas y sensoriales igual pueden afectar. Y el dominio práctico, que esto le hacer, va a depender siempre de otros. Para comer va a depender de otros, para vestirse siempre va a depender de alguien. No van a poder hacer nada por ellos solos. Por ejemplo, quienes tienen alteraciones físicas graves, es decir, no muy elevadas, pueden llevar platos a la mesa, o sea, actividades muy sencillas. También las recreativas pueden ser escuchar música, pasear mascotas, pero recuerden que siempre acompañados. Y pocos van a presentar comportamientos inadaptados o autolesiones. La prevalencia es el porcentaje de personas que han tenido cierto trastorno. Aquí ya terminamos con las escalas. Y la prevalencia es cuánto se da en la población. Entonces, en la población en general se da el 1%, o sea, es decir, que una persona de 100 tiene discapacidad intelectual. Y la discapacidad intelectual grave es aproximadamente 6 de 1000, imagínense, es muy poco en la sociedad. Desarrollo y curso es cómo se va dando, periodo de desarrollo, los hitos, recuerden que son como que las características que van apareciendo y que nosotros vamos a decir, ah, eso no es normal. Se identifica en los primeros años de vida. Y cuando va a ser grave, no se van a identificar, sino que hasta la edad escolar, es decir, cuando entren al colegio, escuela. Después de la primera infancia, esto es para toda la vida. Entonces, esto no es un trastorno que pueda curarse, sino que por medio de estimulación puede ir mejorando. Y después las intervenciones tempranas y continuas pueden ir mejorando el funcionamiento de ellos. Factores de riesgo, siempre hay genéticos y fisiológicos, es decir, que si alguien en la familia tuvo esto, ellos también tienen, alguien tiene como que probabilidades de que sean diagnosticados con este trastorno, las malformaciones durante el embarazo, los malos cuidados también. La cultura, ocurre en todas las culturas, este trastorno en todas las culturas, en todas las razas, y entonces al momento de evaluar a alguien se tiene que tomar en cuenta lo que está en la sociedad, es decir, en Guatemala no se va a considerar lo mismo que en África, no, ¿por qué? Porque tenemos diferentes aspectos sociales y culturales. El género, los varones tienen más posibilidades que las mujeres en discapacidad intelectual leve, es decir, que pueda aparecer mayor en los varones. Y por último, gracias por su atención. Entonces, compañeras, si tienen alguna duda pueden escribirme y ya nosotras nos ponemos de acuerdo cómo vamos a dividirnos esto. Recuerden que pueden escribirme si tienen alguna duda y ya de ahí nos ponemos de acuerdo. Entonces, gracias por ver este video.